Vamos a dar lectura del versículo 24 al 30. Marcos capítulo 7, 24 al 30. Te doy gracias, Padre, oh Dios Todopoderoso, por esta oportunidad que nos has dado hoy, Padre, a cada uno de nosotros, al permitirnos poder consagrarnos a estar en este lugar, listos y preparados a ser alimentados de la belleza de tu palabra y del gozo que tú pones en ella, en Cristo Jesús. Padre, tú que has hecho tantas bellas cosas sobre esta tierra, sobre cada uno de nosotros, en oración clamamos ahora, Padre, para que hagas una más hoy, Padre, y es ese milagro el cual cada uno de nosotros hemos venido a esperar. Sabemos que tu bendición viene desde lo alto y se manifiesta aquí en la tierra a todos los que estamos presentes, por lo que en nuestra oración clamamos por nuestras enfermedades, clamamos por nuestras angustias, por las situaciones de vida que cada uno ha ido pasando cada día, conforme cada día ha traído se afana en nuestras vidas. Te pedimos en ese poderoso nombre tuyo, Jesucristo, que tomes cada contexto de lo que estamos sufriendo o lo que estamos gozándonos en tus manos y te manifiestes grandemente, pues en Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Y dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Marcos capítulo 7, versículo 24 nos dice: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Pero respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ven, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Pues gracias, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres el Rey de Gloria, el Rey que manifiesta sus bendiciones, así como lo ha hecho tu Hijo Jesucristo, manifestando esa bendición de poder sacar ese demonio de esa niña que estaba padeciendo esos momentos tan difíciles de su vida. También oramos, Padre, para que puedas sacar cada una de estas cosas que vienen a la vida de cada uno de nuestros hermanos que se congregan a diario, Padre, que buscan de ti, Señor, el milagro y que lo puedan recibir. Todo esto en el nombre de Dios Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Hermanos, el apóstol Marcos está relatando una historia de una mujer, y como la Biblia lo manifiesta, la mujer que tenía fe, una mujer sirofenicia. La palabra sirofenicia viene de dos componentes. Una era del lugar de Siria y la otra Fenicia. Pero la palabra nos muestra que la mujer era griega de nación, porque allí vivía. Y ella, al darse cuenta de que había llegado este hombre llamado Jesús, como muchos de nosotros pensamos, posiblemente también pensó ella: voy a aprovechar la oportunidad. ¿Cuántos han aprovechado la oportunidad, hermano? A veces es única, a veces hay otras, pero no siempre es la misma, ni se parece, ni es igual. Pues yo quiero que ustedes sepan que Jesús estaba tratando de instruir a esta gente, y empieza él por mostrarles todo cuanto él conocía
Más la palabra de Dios que vamos a tocar, yo creo que usted pueda entender que se le ha titulado, diga, prueba de fe. A veces, si no muchas veces, si no todas las veces, nosotros pasamos prueba de fe. Somos probados. Porque si no, la palabra de Dios nos diría, si cuando pases por las aguas no te anegará, o por el fuego no te quemarás. Son pruebas. Significa que cada uno de nosotros pasamos prueba. Y esta mujer sirofenicia estaba pasando una prueba difícil. Y les digo que en momento, a veces, el tocar a los hijos duele más que tocar al mismo padre, hermanos. No sé exactamente cómo decirle las palabras, pero el nexo que hay entre padres e hijos afecta más la comunión familiar que si se afecta a la madre o al padre. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y en momento suceden cosas a nuestros hijos que todo está al alcance de Dios. Y si en su voluntad está manifestando de esa manera, es porque hay un propósito en la vida de esa familia por el cual Dios ha tocado a uno de los primogénitos, a uno de los hijos, el cual va a manifestar una reacción ante la madre y ante el padre. Yo he visto situaciones en las cuales muchas madres quisieran ser ellos las enfermas o ser ellas las que se hubieran muerto y no los hijos. ¿Será justo? No lo es. Porque si yo estoy escogiendo entre mi hijo y yo, estoy dejando a Dios atrás. ¿Por qué? Porque si Dios lo ha escogido a él, yo le digo hasta la vista, baby. Y yo sigo adelante. Porque el día que me escoja a mí, ¿qué va a hacer él? Lo mismo tiene que hacer. No es que tiene que hacer, sino es una situación de la naturaleza ya. Nacemos, crecemos, reproducimos, morimos. Pero podemos ver de que las pruebas de fe la vamos a pasar cotidianamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todos los días. Por eso la palabra de Dios en el contexto del libro de los Evangelios manifiesta que si tuvieses fe como un grano de mostaza, nos hace una cosa tan pequeña para que nosotros podamos realizar cosas grandísimas. Y todas esas serán realizadas no por nosotros, sino por el poder que hay en nosotros a través de Cristo Jesús. Mas la palabra de Dios, cuando nos enseña claramente esa prueba de fe, y hay una película que se llama Prueba de Fuego. Miren, las pruebas de fe no se ven, las sentimos y queremos superarlo, ya sea bueno o ya sea malo, pero no la podemos palpar. Nadie sabe qué tiene cada quien en el corazón, pero Dios sí escudriña los corazones. Y la palabra de Dios en su contexto, cuando lo manifiesta la Biblia, nos enseña con toda claridad cómo estas palabras estaban siendo expresadas, cómo estaban siendo manifestadas. Porque nos dice la palabra, levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Hermanos, había momentos y situaciones que Jesús prefería
callar. ¿Por qué? Debido a las persecuciones de aquellas personas que lo criticaban, aquellos que de alguna manera querían difamarlo. Él había decidido mejor actuar delante del público en silencio. ¿Por qué? Porque su ministerio probablemente tenía ciertos vagones, cierto tiempo en el cual venían esas presiones de los líderes religiosos, de los escribas y todos los que le rodeaban. Por tanto, él quería hacer las cosas de su padre, pero no había manera en realidad de ocultarlo, porque eran cosas la cual mucha gente tenía un conocimiento. Si nosotros tuviésemos la oportunidad de poder manifestar en nuestra familia, en nuestras amistades, alguien que hemos sabido que ha estado de una manera y nos hemos dado cuenta que a través del poder de Dios en Jesucristo ha cambiado, ha mejorado, ya no es el mismo, podemos ver que no se puede esconder. Alguien que era paralítico, de repente, en el nombre de Jesús, se levanta. Todo el que sabía que era paralítico, que andaba en silla de ruedas o con muletas, sabe que este hombre hoy anda caminando. Pues él quería callar eso debido a los líderes. No quería hacer escándalo, sino más bien quería estar haciendo la obra de su padre, que todos y cada uno pudieran saciarse de ellas. Pero llegó a este lugar y se encuentra con esta mujer. La mujer era de una región cercana y ella se le acercó y llegó a hablarle conforme a la situación de su vida. Pero me gusta cuando la palabra dice en el versículo siguiente, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. La palabra inmundo significa demonio. Estaba endemoniada. O sea, no tenía control de sí misma. Ahora, yo le voy a explicar que Jesús tenía conocimiento de todas estas cosas. Y la mujer llegó a él, no llegó la hija con ella. Por eso yo le he titulado el sermón Prueba de Fe. ¿Por qué? Porque a veces sucede en la misma calidad de vida de nosotros, que llegamos al lugar, pero no llevamos al enfermo. Y nos damos cuenta que cuando llegamos a nuestra casa, a nuestros hogares, es diferente la situación del enfermo. Cuando vamos al hospital, el enfermo tiene acostada a la enfermera. Nos damos cuenta cómo cambian las cosas. Pero yo quiero que usted pueda analizar la situación desde el punto de vista de los poderes de Jesús, combinado con la fe de cada uno de nosotros. Hermanos, si usted se dio cuenta, no hace mucho falleció el esposo de una familia de aquí de nuestra iglesia, hermano, que viene siempre, porque ellos viven en los Estados Unidos, pero vinieron y tuvimos en el nombre del Señor la posibilidad de ayudarles y sacar todo adelante. Ellos están tan agradecidos que no hayan cómo agradecer, pero yo estoy agradecido de que Dios me haya dado la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque he tenido tanta experiencia en asistir a personas en situaciones de esta manera y a la larga terminan apartándose de la iglesia, terminan molestos con uno, terminan enojados. Yo no lo hago por usted, hermano, lo hago porque ese es mi trabajo en nombre de Jesús. Independientemente si usted quiere estar, si usted quiere ir o si usted quiere saltar o brincar, yo lo hago para glorificar el nombre de Dios. Porque le hice claro que yo no vengo a predicarle al muerto, él ya está en las manos de Dios. Vengo a predicarle a los que han venido a escuchar. Y eso es lo que glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque entre esa muchedumbre uno tiene fe y cree que si recibe a Cristo su vida puede cambiar. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda y aprenda. ¿Por qué? Porque usted no va a poder pagar lo que Dios me paga a mí, hermano. ¿Saben por qué? Porque usted no puede cuidar de mi salud, Dios sí.
Usted no me puede mantener, Dios sí. Por tanto, yo lo hago con todo gozo para servirle a mi Padre Celestial. Si me metí en esto, hasta donde Él lo permita. Pero ¿a qué es lo que quiero llegar yo? Que la palabra nos enseña, porque una mujer cuya hija tenía espíritu inmundo llegó, luego que oró, que oyó, que Él vino y se postró a sus pies. Ella se dio cuenta. Yo le pregunto, si usted oyera que Jesús está en un lugar X, ¿qué haría usted? ¿Cuántos han ido al agua de Querétaro, México? ¿Cuántos han ido allá al Cristo Negro en Chiquimula, no sé cómo se llama allá en Guatemala? Vaya, han ido. ¿Y qué ha pasado? No es el Cristo verdadero, sino lo que el Señor quiere mostrarle, que lo que Él hizo en esta mujer, ella oyó y llegó donde el que tiene el poder para sanar a su hija. Ella llegó donde ella sabía, porque había escuchado o posiblemente había sido testigo de haber visto los milagros de Jesús manifestados en la vida de muchos. Mas la palabra cuando nos dice que no, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu malo. Mire, hay mucha gente que tiene espíritus malos, hermano, malos. Por eso el Señor manifestaba a los discípulos y decía: esta generación no sale sino que con ayuno y oración, hermano, porque son tan malos. ¿Y sabe qué? Podrían estar sentados entre nosotros. Y el error de los pastores, que queremos tirarle a esos espíritus inmundos y herimos a las pobres ovejas del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque dentro de la casa de Dios hay ovejas y hay cabros. Y por querer pegarle al cabro, se agacha el cabro, porque los cabros son bien vivos, ¿eh? Se agacha y le pega a la pobre hermanita. ¡Ay! Y esa es la que se afecta. ¿Por qué? Porque su fe es baja. No tiene una autoestima levantado. No confía pero ni en ella misma. Si va a bajar la grada, lo duda 3 veces, porque dice: si pongo el pie aquí me puedo caer. Yo les digo, ya está que se cayó, hermano, no se preocupe, porque no tiene fe de lo que estás haciendo. Esta mujer llegó con fe al Señor, porque cuando ella oyó de que Él vino, ella fue y se postró delante de Él. Nosotros tanto hemos oído de la palabra de Dios y todavía nuestra fe no nos entendemos. No nos damos cuenta que la fe es lo que yo no voy a ver, pero sí se va a manifestar en mi vida. Sí, me va a ayudar a que tenga el milagro. Sí, me va a ayudar a que salga adelante. Y la mujer esta, la cual la palabra de Dios lo está manifestando, llegó a este hombre. Mire, hay muchos que vienen a la iglesia como por compromiso. Está bien, pero venga por convicción, hermanos. No venga por compromiso. Ay, es que hoy me toca mi culto del milagro. Ay, voy a ir porque no he fallado una. Venga por convicción. Dígale al que está a su lado: convéncete que Jesús hace el milagro. Y usted se va a dar cuenta las manifestaciones del Padre Poderoso. Se va a dar cuenta cómo son las acciones. El versículo siguiente, 26, nos dice: la mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. La mujer tenía sus situaciones difíciles. Por eso usted va a ver más abajo, cuando la palabra está manifestando los terribles. ¿Por qué? Porque había disputa entre judíos, griegos, los de Siria o los árabes o lo que fuera. Había disputa.
Los samaritanos no se llevaban entre sí. Pero la palabra de Dios muestra que esta mujer, no siendo lo que era, por eso la palabra de Dios cuando manifiesta en el libro de Juan que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. No olvide ese versículo, hermano. No sé si es el Juan 1:12, me parece que es. No le recibieron, ¿pero qué? Porque vamos a ir entendiendo el contexto bíblico. Como el Señor, queriendo hablar a su pueblo, así como a veces usted quiere hablarle a su familia y no quieren entender, hermanos. Perdón. ¿Cuántas veces le ha hablado a usted algo de su casa? Alguien que me diga, alguien que no le ha hablado ni una vez. Ahí nos da pena. Nos da pena que nos descubran ahí. Ni siquiera eso me atrevo a hacer, hablar a mi hermano. ¿Pero por qué? La palabra de Dios en esta mujer mostrando que ella, no siendo judío, se acercó al que era judío, al que tenía el poder, al que tiene el poder, al que podía hacer el milagro de sacar esos demonios de su hija. Y qué difícil para nosotros que entendemos. Miren, a veces uno se pone a ver, y qué vacía está en la iglesia. Yo no la miro vacía, ¿sabe por qué? Porque el que me llena es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es el que me llena a mí, hermano. ¿Sabe por qué? Porque cada vez que yo predico la palabra salgo fortalecido de este lugar, hermano. No es la conglomeración, sino el poder de Dios manifestado en cada uno de los que estamos. Ese es el milagro. Por eso hay que tener fe. Van a venir pruebas, pero usted tenga fe que va a pasar la prueba. No se quede. No se atemorice como muchos. Tenga fe que el Señor va a obrar en su vida. Tenga fe de que Él va a hacer ese milagro precioso y maravilloso para que usted pueda levantarse del lugar de donde esté. La palabra de Dios en ese contexto nos está mostrando cómo esta mujer había confiado en quién, en Jesús. Se había dado cuenta. El versículo cuando nos dice en el 27, pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Ay, ya. ¿Qué querrá decir Jesús? ¿Quiere que le diga? Dígale al que está a su lado. Las bendiciones de Dios son para sus hijos. Eso le está diciendo Jesús. Deja primero que se sacien de bendiciones los que le pertenecen a Dios. Cuando un padre llega a un hogar, pueden estar los vecinos, los primos, no sé qué. Primero le da a todos sus hijos. Después le da a los que son de afuera. Y la palabra de Dios en el contexto que nos está dando una enseñanza que dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso significa que no está bien que yo agarre la bendición que Dios está dándole a su pueblo y dárselos a los gentiles. Pero ¿sabe qué? Aún para ellos había un momento de bendición en la mano de Dios Todopoderoso. Pero Él quería connotar esto, que entendieran que las bendiciones de Dios son primeramente para los que son hijos. Por eso la fe de cada uno de nosotros es muy importante en nuestra vida. Y las pruebas que vamos a pasar son para que mostremos la fe que tenemos cuando vienen las pruebas a nuestra vida. Yo no sé cuántos han estado en problemas serios. ¿Alguien está en problemas serios? Y en enfermedades que usted ya la vio venir. Y se da cuenta quién manifiesta el milagro en su vida. Jesús. Miren, ¿de dónde nos ha sacado Dios?
Yo tengo un sermón que no sé por dónde anda, por ahí está archivado, que dice: cuando Jesús pasa, algo pasa, hermano. Y aquí lo puede ver usted. Si solo llegó a ese lugar y ya la gente, ansiados, esperanzados, con fe de que podían recibir lo que necesitaban. Yo le pregunto, ¿qué necesita usted? Y si de verdad lo necesita. ¿Por qué? Porque aquí estamos viendo claramente. Aquí primero la ilustración que era sobre la prueba que estaba pasando esta mujer. Él ilustra este momento para que la mujer pueda entender que las bendiciones que Dios había traído a través de él era para el pueblo de Israel, no era para los griegos, no era para ningún otro, era para el pueblo de Israel. ¿Pero qué? Usted se va a dar cuenta que la mujer, su fe, le dio las palabras necesarias que tocaron el corazón de Jesús más adelante. ¿Qué hacemos nosotros? Nos callamos o nos molestamos y pegamos el brinco y creemos que somos la mamá de Tarzán y ni siquiera conocemos al chico. Pero la palabra en este contexto que está manifestando todo ese poder muestra la fe de la mujer. Por tanto, ahí lo primero fue la responsabilidad de Jesús, que era predicar ¿a quién? El evangelio a todos los judíos. Esa era su primera responsabilidad, predicarle a todos los judíos. Y segundo, a todos los de alrededor. Y la palabra de Dios con tanta claridad nos habla cuando dice: deja primero que se sacien los hijos de Dios. Hermanos, esto es una prueba de fe. Y quiere que le diga algo. Esas migajas que estaban predicando, que caían, eran las bendiciones que alcanzan a los de su casa. Aleluya. A esos que no quieren saber de Dios, a esos que no se quieren acercar al Señor. Esas son las migajas que caen y que de cada uno de ellos comen. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice a un hijo, ha bendecido a todos los que están en la casa, hermanos. Gloria sea al Señor. A usted lo ha bendecido y come todo el que le rodea, hasta sus amigos, su familia, todo el que ha confiado, esperanzado en, no, que yo sé que cuando curas Dios te contesta. No, nunca le han dicho así a usted. Yo me quedo a veces, la gente cree que es uno. Yo le digo: miren, si no soy yo, es Dios. Y lo que Dios hace en mí, lo hace en ti también. Pero tienes que creerlo, tienes que manifestarlo. Por tanto, esta mujer estaba de alguna manera sorprendida. Váyase a Romanos 1:16. Busque Romanos 1:16. Cuando lo tenga, me da un amén. Amén. Nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aleluya. Dígale que estás bravo, no te avergüences de lo que eres. No podemos vivir una vida oculta, porque todo lo que sale es porque Dios lo ha sacado adelante. Nadie enciende una luz y lo pone debajo de nada, porque lo que quieren es iluminar. Y eso es lo que vino Jesús a hacer, a iluminar las obras de su Padre. Por tanto, la palabra en su toda claridad cuando nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Diga: poder de Dios. ¿Y para quién es el poder de Dios? Para salvación. A todo aquel que cree, a todo aquel que cree. Y parte de nuestra fe es creer en Dios.
Y la Biblia dice, creed también en mí, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Creed en Dios y crea también en Jesús. El libro de Juan 14, 1, parece que es. La palabra nos está enseñando y nos está guiando. ¿Y a quién? Primeramente al judío y también al griego. Significa que primeramente a los de la casa de Dios y posterior a todos los gentiles. Nos ha dado oportunidades preciosas y maravillosas el Señor de poder restaurarnos y levantarnos nuevamente. Y esa palabra nos muestra, váyase ahí a Romanos 15, busque Romanos 15, 8. Amén. ¿Qué nos dice ese versículo? Romanos 15, 8. Si ya no tiene, me avisan, porque yo todavía ando buscando. Gloria a Dios. Hoy se andan volando ustedes. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Mira, y la palabra dice claramente, yo no vine a ser servido, sino que vine a servir. Y aquí vemos que dice que vino a ser siervo de Dios, vino a servir para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Quiénes son los padres? Abraham, Isaac, Jacob. Vino a mostrar todas estas cosas. Por tanto, estamos viendo que cuando usted está pasando una prueba de fe, lo menos que puede hacer es tener fe. Mire, ya no esté dudando. La duda la pone el diablo en su corazón. Y si usted ve, la palabra está hablando de esta niña endemoniada. Por tanto, la mamá ya no dudaba de que este es el hombre que podía sacar ese demonio de mi hija. Mas la palabra de Dios nos dice, váyase allá al libro de Marcos. Amén. Ahí vamos a leer el siguiente versículo, porque yo todavía lo estoy buscando, hermanos. ¿Qué nos dice ese versículo 27, ya terminando? Porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo, sí. Miren qué fe de esta mujer. Mira, ¿qué fue lo que le dijo a Jesús ella? Le dio toda la razón. Ella no trató de defenderse. Ella sabía que las bendiciones de Dios son primeramente para su pueblo. Y ella, siendo griego, quería ver cómo lograba poder formar parte de estas bendiciones que venían a cada uno de ellos. Y la palabra, con tanta sabiduría, nos enseña cuando dice, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella le contestó sabiamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios es generoso, dígame. Dios es bondadoso, dígame. ¿Y sabe lo bueno? Que el mismo árbol que te da el mango al bueno, se lo da también al malo. Así es la bendición de Dios. Que en la familia, uno es el que ha recibido al Señor, uno es el que va a la iglesia, uno es el que es el cristiano, pero todos comen de la bendición que Dios le ha dado a ese uno. Esos son los perrillos, los gentiles, los que rodean a los hijos de Dios. Por eso Jesús quería mostrarle a esta mujer, haciéndole ver esa prueba de fe que ella iba a pasar. ¿Por qué? Porque le estaba enseñando claramente que la bendición venía para ellos, no para ti. Pero ya que tú estás aquí, aprovecha y come de las migajas que están cayendo. Miren, usted nunca ha estado
viendo cuando alguien está comiendo algo sabroso y usted se le queda viendo. Miren, acabado se hace uno, ¿no? No, hombre, cuando usted viene a sentir aquí va la liga por abajo de mire, no le ha pasado. No, yo no creo que soy el único humano aquí en este lugar. Si nos pasa, usted está deseando, mira, qué rico es. Si a veces están cocinando y usted solo siente que huelen esos plátanos y usted está como que el punto casi siguiendo el olor para ver a qué casa es. De lo contento usted quiere. Pues yo quiero que usted se convenza de algo, hermano. Que esa palabra de Dios, cuando dice que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, y a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es la potestad que nos ha dado a nosotros en el contexto de la Biblia, que está hablando de los perrillos que comen de la migaja que traen de la mesa. Hoy usted ya no es ningún perrillo, ya no es ningún gentil. Hoy usted es un hijo de Dios. ¿A quién ha bendecido Dios? Diga a mí. A ti te ha bendecido el Señor. ¿Y saben qué? Todo eso que están en tu casa, que no quieren entender y saber de que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Todopoderoso, son los perdidos, son los gentiles que no quieren entender que la bendición Dios se la ha dado a usted como hijo. No olvide eso. ¿Quieren saber algo? Va a pasar pruebas, pero su fe puede más que la prueba que va a pasar. ¿Por qué? Porque todas las pruebas la ha vencido Jesús en la cruz del Calvario, hermanos. Todas la ha levantado, todo nos ha dado un momento maravilloso y glorioso en el nombre de su Padre Celestial. Todas. Por tanto, la mujer con mucha sabiduría le responde al Señor. ¿Por qué? Porque ella estaba consciente y más que nada tenía humildad. ¿Y sabe qué? Lo difícil de la gente en nuestro hogar, cuando no tienen humildad, hermanos. Vieran qué duro. Creen que por su posición, por sus títulos, creen que por sus fuerzas, hermana, sin mí nada sois, dice la palabra de Dios. No sin mí, sino sin Jesús. Nada sois. Podría ser el más genio de la tierra. ¿Se acuerdan de un rey llamado Nabucodonosor? Les recuento cómo terminó. Terminó como con garras de águilas en las uñas. Terminó loco. ¿Sabe qué comía? Comía lo que hacía allá en el patio. Y él era el rey. En su pleno apogeo, pero entendió de que había un Dios llamado Jehová. Posteriormente, al entenderlo, su situación de vida empieza a cambiar. Hermano, yo le voy a decir, todos nos enfermamos. Mira el que está a su lado, dígale qué bien te ves, qué fuerte te ves. ¿Y sabe qué está diciendo el hermano o la hermana? Ay, si supiera cómo me siento. No es lo que se ve. ¿Sabe por qué? Porque la fe es la certeza de lo que usted no ve. Pero usted sabe lo que está sintiendo, sabe cómo se siente. Hoy estuve oyendo al pastor Junior cuando hablaba de que mientras uno va creciendo, los jóvenes están hablando de Nintendo y que Bibi y que iPhone y no sé qué. Los de más edades, de ahí los que están por ahí por los 30 están hablando de a cuántas se han agarrado, y las jóvenes también, ay, por cuántas han estado. Ya cuando llegan a los 50 están hablando de, ay, mira, ¿y dónde te duele? Que le aparece un dolor por aquí, ay, que tengo que ir a no sé qué examen, solo es médico. Pero ¿saben qué? Nuestro médico se llama Jesucristo, hermano. ¿Por qué? Porque nuestra fe está en Jesús, no está en el hombre, hermanos. La gloria sea para el Señor. Y la palabra de Dios nos dice, entonces le digo, por esta palabra, miren qué precioso, la humildad dice mucho. Yo le digo algo, el humilde llega
muchos kilómetros más que la arrogante. Porque la palabra de Dios se manifiesta. Entonces le dijo por esta palabra: ve, el demonio ha salido de tu hija. Miren, ¿qué le dijo? ¿El demonio ha salido de qué? De tu hija. Vaya, usted llega y le dice: no, vaya que ya todo allá en la casa ya está solucionado. Y usted se queda y cree que se habrá solucionado todo. Cree que el demonio se ha salido de mi hija. No dice en la Biblia que la señora se puso a preguntar. ¿Sabe por qué? Porque la fe no deja duda, hermanos. La fe te deja claridad. Y si tú has confiado que lo que tú has venido a buscar, así es, así será, en el nombre de Jesús. Porque esta palabra, cuando Jesús la manifiesta a esta mujer, le muestra claramente: oye, ¿qué significa esto? Tu fe ha sido superada. La prueba que viniste ha sido pasada. ¿Cuánto han estudiado? ¿Cómo se siente usted después de la prueba? Bien. Pero antes, ¿cómo estaba? Y haber hecho la prueba, ¿cómo estaba? Todavía no se sentía bien, porque usted está pensando: uy, las mujeres siempre le hacen así la pierna. Pero después que le dicen la nota y usted la ve, ay, gracias a Dios, dicen unos. Otros salen diciendo un montón de palabras sucias porque salieron mal. Pero la palabra de Dios es la que te va a dar la convicción que esa prueba de fe ha sido superada. Y esta palabra que Jesús le dice a esta mujer cambia el contexto de su sentir, cambia su fortaleza, la llena de energía, la llena de gozo. Porque dice, entonces le digo por esta palabra: ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Hermanos, las pruebas son parte de la gloria de Dios. Las pruebas es lo que resalta la fe que todos y cada uno de nosotros tenemos. Cuando usted pasa una prueba, usted puede ver el gozo en su vida. Pero cuando no la pasa, ¿qué sucede? Y no es que usted no la haya pasado, porque la palabra de Dios nos enseña que no hay cosas que no podamos soportar. Dios no nos pone carga más de la que podamos soportar. Por tanto, cada una de las pruebas van a ser superadas conforme el contexto que Dios tiene preparado para cada uno de sus hijos, en su tiempo, en su momento. Miren, hay que estar alegres aunque le duela algo, hermano. Miren, aunque se haya muerto el que usted más quería, y sabe que es duro, aunque le haya pasado lo que usted cree que haya sido lo peor en su vida. ¿Saben por qué? Porque a mi mente viene cuando Dios le pide a Abraham, a Isaac. Abraham no dudó en llevárselo. Al siguiente día, empaquemos Isaac, vamos a una caminata. ¡Ja! Si supiera que le iban a dar. Mire, y se fueron. Y momentos antes, por eso Dios dice que mira los corazones. Dios ya sabía y tenía listo todo. Y le manda el ángel y le dice: Abraham, allí está lo que vas a sacrificar. ¿Qué es lo que le quiero enseñar a usted, hermano? Que usted va a pasar pruebas. No deje su fe atrás. ¿Por qué? Porque cuando usted menos piense o menos sienta, se va a dar cuenta que por la fe que usted tiene, Dios le está diciendo: aquí está tu milagro. Tenga paciencia, espere en el Señor. Las pruebas son de todos y cada uno. No hay nadie en este lugar que no haya pasado una prueba.
y seguiremos pasando pruebas, hermanos. ¿No saben qué? El que se glorifica sobre todas y cada una de ellas es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. El que tiene oído para oír, oye, yo te digo, gloria a Dios en las alturas y paz a todos aquellos que se gozan de Él. Pues te damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por la bendición de la misma y gracias por la enseñanza que tú nos llevas a todos y cada uno de nosotros alrededor de lo que aprendemos. Ahora en Cristo Jesús te pedimos que sigas bendiciendo nuestra vida, la de nuestra familia, y que sigas aportando conforme a la fe y a las pruebas que cada uno de nosotros pasamos. Y hemos orado en acción de gracias. Amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.